La tarde del jueves, como siempre, un placer acompañarles. Enseguida les hablo de este trabajo musical del grupo que va a interpretar y que lo va a presentar este sábado día 17 en el Pub La Cueva, con puntualidad británica y entrada gratuita, como dicen ellos, a las 10 de la noche. Van a estar aquí con nosotros, veremos un par de videoclips y hablar de esta nueva banda que se llama Solo Nadie. Pero antes, toca merienda, 6:30 de la tarde, un cafelito, un pastelito si les apetece, tostada, en fin, cada uno que pida lo que quiera, con un pequeño aderezo de poesía y música. Dulces Tardes Poéticas, un ciclo fantástico que tiene nuevo invitado en la tarde del jueves, un señor que se llama Antonio Praina. Hasta el Paseo de Almería o Puerta Purchena, estamos a mitad, donde está la Dulce Alianza. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Sí, Joaquín, como bien decías, hoy día 15 de marzo vuelven las Dulces Tardes Poéticas y aquí un día más se ha venido el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión para hablar con el amigo Aníbal, para hablar con el poeta, para hablar con la persona que en definitiva también le va a acompañar musicalmente hablando. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues vuelve la poesía aquí a la Dulce Alianza, ¿no? Vuelve la poesía a hacer el último recital ya de esta programación, la fase del frío, el recital de esta programación. Ya los próximos en primavera, ¿no? Ya la primavera hay que organizar. Bueno, ahora hablaremos con él, pero de momento muy cercano a la provincia de Almería, porque creo que es de Purullena, de Granada, ¿no? Sí, es un poeta que ahora mismo es de lo mejorcito que tenemos en España. Está el reciente ganador del premio Jaime Gil de Viedma. Poeta con su último libro, ¿no? Sí, con Historia de un alma, con el último libro. Y es un poeta que, aunque lo tenemos aquí cerca de nacimiento, ahora mismo está trabajando en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, en Valencia, y bueno, que además a mí me hacía mucha ilusión que Antonio Praina estuviera aquí en Almería con nosotros, porque es amigo personal, además de ser un grandísimo poeta, como estamos hablando. A ver, una pregunta y ya me voy a poner en Interalmería Deluxe. ¿Tuvisteis oportunidad de compartir, creo que en Lorca, en casa de un amigo, un recital poético, o no? Sí, bueno, no fue en casa de una amiga, en casa de una amiga, al final nos quedamos a dormir. Fue un recital al que nos invitaron a los dos, tanto Antonio como a mí, y bueno, fue una tarde fabulosa, una tarde de amigos y una tarde de poesía que quedará en el recuerdo. ¿Cómo lo va a ser esta tarde, seguramente? Claro que sí. Don Antonio Praina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como decía el amigo Aníbal, granadino de nacimiento, pero ya casi valenciano de adopción, ¿no? Ay, señor, casi valenciano de adopción. He estado viviendo unos cuantos años entre Valencia y Granada y al final pues el trabajo le lleva a uno a quedarse allí en Valencia. Pero nada, tengo la mitad del pie en Granada y el corazón entero, así es que por el sur. Este arco, Granada-Valencia, tiene Almería en el centro. Y aquí hay que llegar de vez en cuando. Me han dicho que tú de muy pequeñito le decías a los compañeros, yo esto del balón no me va mucho, me gusta dedicarme más a la literatura. Pues te iniciaste muy joven, ¿verdad? Era torpón yo con el balón, con las gafotas que en aquel tiempo eran mucho más gordas todavía, yo no veía ni las porterías, eso es la verdad, además era escuchimizado. Y entonces como que la literatura me sirvió para refugiarme, crearme un mundo propio, inventar mis historias, crear mis fantasías. Y bueno, pues sí, escribía desde chiquitito, desde pequeño en el colegio, pues siempre estas cosas que se hacen, ¿no? El día de Federico García Lorca, Mariana Pineda y los poetas de Granada y tal. Y entonces ahí participaba y eso me llevó. Y recuerdo que el primer poema escrito que se conserva lo tenía mi abuelo en su cartera y hace, bueno, unos años cuando falleció lo encontramos, ¿no? Fue como una sorpresa porque fue como reencontrar esa vocación que tempranamente había estado presente en mi vida. Es cierto que has bebido en la poesía de los clásicos, pero siempre de alguna forma has intentado darle un toque de originalidad. Yo creo que los clásicos, cuando los leemos bien, tienen que llevarnos a leer también y a escribir bien sobre nuestro tiempo. Quiero decir, los clásicos son clásicos porque se arraigaron bien en su contexto.
hablaban de lo que ocurría, hablaban con el lenguaje que ocurría, hicieron avanzar el lenguaje en su tiempo. Vamos a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, a Fray Luis de León, y hacen avanzar el lenguaje de su tiempo, incorporando cosas coloquiales y tal. Son clásicos porque a la vez en su tiempo fueron innovadores, ¿eh? Y por eso son una referencia. Entonces, al leerlos hoy, no podemos hacer lo que ellos hicieron, porque ellos no hicieron lo que habían hecho otros exactamente antes, sino que se adelantaron un poquito. Entonces, al leer los clásicos, yo creo que hay que ponerle la luz de nuestro tiempo, que tiene lenguaje, tiene historias, tiene experiencias que tienen que ser contadas para otros tiempos, ¿no? Y que tienen que quedar ahí, que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Esta tarde, si algo tienes garantizado, es que vas a estar muy bien acompañado, y con tu permiso voy a saludar a Joaquín, aquí al hombre que va a tocar el piano esta tarde, que se llama Arturo Almécija. Arturo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tú al igual que él desde muy pequeño se decantó por la literatura, y tú dijiste, yo me voy a decantar por la música, muy concretamente por el mundo del piano, ¿no? Efectivamente, sí. Hombre, como siempre, por una decisión de los padres, ¿no? Vamos a apuntar al niño al instrumento y luego, pero luego ya uno decide tomárselo en serio y todo eso. Y la guitarra de afición también, pero bueno, la música en general. Me considero más músico que pianista propiamente, pero bueno, pianista también, claro. Me comentabas hace unos instantes, antes de que nos diesen paso los compañeros, que es la primera vez que lo que son las Dulces Tardes Poéticas, que ya lleva un periplo de tiempo importante en la capital almeriense, es la primera vez que vas a tener el honor de compartir la tarde con un poeta, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí en las Dulces Tardes nunca había estado y vamos, también un honor porque sí que he participado y he acompañado a otros poetas en otros eventos y tal, pero vamos, encantado de estar en este contexto tan propicio, porque también viene mucha afluencia de público y está muy bien. Bueno. Las nuevas, y ya terminamos, las nuevas tecnologías han llegado a todos los ámbitos de la vida. Me decías que tienes ahí en la puerta escondido el piano, entiendo que no será el denominado llamado piano de toda la vida, ¿no? No, claro, es un teclado con el que, digamos, como tengo actuaciones, pues me muevo por Almería y alrededores y ya está, voy ahí. Yo sé que amenizas muchas fiestas en hoteles y compañía, ¿no? Pues también, efectivamente. Hay que hacer de todo en la vida. Pues sí, hay que moverse, la verdad que sí. Que vaya bien esta tarde y que, en definitiva, que lo disfrutéis, que es lo importante. Muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Tonio, bienvenido a Almería y que ha sido un placer el saludarte. Estoy en mi tierra, gracias a Aníbal por invitarme, sobre todo por organizar estas jornadas que traen a lo mejorcito. Han puesto un nivel altísimo y por otra parte la respuesta de la sociedad prueba evidente del éxito. Aníbal, para terminar rapidito, la próxima cita. La próxima cita me va a permitir que no la diga quieto ahí, porque haremos una presentación oficial probablemente la semana que viene, porque ya cambiamos la programación, entonces prefiero que sea a partir de en eso toda la vida. En mi ámbito profesional he sido muy respetuoso para que sean la totalidad de los medios quienes tengan acceso a las noticias y no tenga prioridad ninguno de ellos. Yo te lo agradezco muchísimo y por supuesto lo presentaremos aquí, iremos al estudio a hablar con Joaquín y dar difusión a esto. Os agradezco muchísimo que estéis aquí. Que paséis una buena tarde, amigos. Muchísimas gracias, Juan. Joaquín, pues Aníbal, el hombre que va a tocar la música, Arturo Almécija y el poeta esta tarde, Antonio Praena, nos han acompañado esta tarde estos minutos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Yo vivo relajado. Bueno, pues esperamos esa nueva programación, Aníbal. Ya sabes que la contamos aquí y cada vez que haya un poeta invitado, como hemos hecho hasta ahora con este ciclo de Dulces Tardes Poéticas, pues intentamos contarlo, hablar con él, solamente saludarle en unos minutillos como el de esta tarde, el que cierra este ciclo de este trimestre. Dulce Alianza en la Puerta de Apurchena, Paseo de Almería, en un ratito, a las 7:30 de la tarde. Bueno, este disco se hace llamar Reset, tiene 10 cortes cantando en inglés con los componentes de esta banda. Viene cada uno de diferentes bandas, se han unido bajo el nombre de Solo Nadie y es su presentación, digamos, oficial, no solamente del disco, sino también como grupo musical, este sábado día 17 a partir de las 10 de la noche en el pub La Cueva, con puntualidad británica y entrada gratuita. Este videoclip es el primer single, lo vemos.
es el primer single de lanzamiento, el primer videoclip, el primer corte de los 10 que componen este trabajo que se llama Reset y que se presenta, como digo, este sábado en el Pub La Cueva a partir de las 10 de la noche. Solo Nadie es una banda que la componen, bueno, veteranos músicos. Algunos ya tienen cierto recorrido, han pasado por diferentes grupos. Por ejemplo, aunque no está aquí, pero sí que ha visitado este plató en alguna ocasión, el amigo Juan Luis Pérez, que es la voz y la guitarra de este grupo, que ha sido miembro, por ejemplo, de una banda que se llama Fumanji, que esto quizás sí suene más, y de los extintos Cables Cruzados, que también es una banda conocida en Almería. Jan Rodríguez a la guitarra solista y las voces, componente de un grupo llamado Asania, y Javi Barranco y César Alfonso, bajista y baterista respectivamente, miembros también de una mítica banda de rock almeriense que se llamó en su día Válvula. En representación de ellos, pues Jan y el amigo César. Bienvenido, Jan, buenas tardes. Buenas tardes. Cada uno con sus influencias musicales, habéis dicho, oye, vamos a formar un nuevo grupo musical, una nueva banda, y dicho y hecho, incluso con disco que presentar, ¿no? Sí, fue un poco de rebote todo, pero bueno, aquí cada uno con su historia a la espalda, pues decidimos montar esto. Y... ¿Cuánto tiempo en esa banda, Asania? ¿Cuánto tiempo estuviste? 7 años por lo menos, sí. ¿Y qué música hacíais con ese grupo? Era un heavy rock, era más durillo que esto, esto más fresquito. Esto es más fresquito, dice. César Alfonso, buenas tardes, hombre. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Tú con las baquetas toda tu vida has tocado algún instrumento aparte de la batería? Ahora estoy intentando ahí con la guitarra eléctrica. ¿Con la guitarra eléctrica? Un poquillo ahí, pero en fin. ¿Y qué tal? Me falta. ¿Salen acordes o qué? Sale algo, pero en fin, hay que echarle más horas. Válvula, eras el baterista de Válvula, sí, ¿no? De esta banda de rock. Tuvisteis también una temporada, en fin, era un grupo también de los punteros de la época, ¿no? Sí, vamos, sí. No fue mucho lo ¿De qué año hablamos de Válvula aproximadamente? 2012, entre 2011 y 2012. Bueno, tampoco hace tanto año tiempo, 2011, ¿no? Más bien, sí. ¿Os conocíais a Javi Barranco, que estaba también en Válvula contigo, que era el bajista? Quiero decir, ¿os conocíais? ¿Tú conocías a Jan? ¿Conocías a Juan Luis? ¿O ha sido una cosa así? Esto fue un poco... compartir local de ensayo y al final, ¿sí? Bueno, unos conocen a uno, al final te monta esto. Pero así surgen las cosas, Y César yo no lo conocía y bendita la hora que lo conocí, porque... es un crack el tío de la batería, Yo fui el último que llegué, la verdad, sí, ellos fueron los que me empezaron a mover todo el tinglado de este grupo. Tener un buen batería en una banda, tú que lo sabes, ya que es... Bueno, sí, la base rítmica... Esto es... Se hace lo que se puede. Eso lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿eh? La batería y el bajo es la base rítmica de cualquier grupo musical. Y luego yo hago 4 tonterías y parece que he hecho algo. No, hombre, no. Pero que en la base rítmica sí. Pero sí que es cierto que, en fin, la guitarra son importantes, el cantante evidentemente, pero que de ahí se parte, ¿no? De la base musical, que es el bajo y la batería. ¿Qué encontramos en este primer trabajo? Todo en inglés, los 10 cortes. Sí, el amigo Juan Luis Pérez, que le gusta el hombre cantar en inglés. Sí. Pues tuvimos ahí un pequeño debate, al final dijimos vamos a tirarle al inglés y para adelante. Y bueno, son 10 temillas, muy fresquitos, que no sé, yo creo que pueden gustar bastante. Sí. Leo por aquí, César, que hay estilos dentro de los 10, desde el grunge al Britpop o el indie rock, ¿no? Son, digamos, 3 estilos musicales diferentes, pero que se acoplan, ¿no? Sí, hay de todo. Al final, lógicamente, mi influencia, la suya, de alguna manera, en fin, aunque tampoco... De alguna manera salen en los temas. Algunos son más bailones, otros son más tirando. Hay un par de temas más lentos, otros más potentillos. Claro, un poco de todo, claro. Sí, entonces en este primer trabajo pues tenemos un poco de todo. Es donde empieza a configurarse el grupo, digamos, ¿no? Quizá de cara al siguiente pues ya definimos más, tiramos más por otro, pero en fin. Bueno, este sábado, día 17, si no tienen otra cosa que hacer y si lo tienen que hacer, la aplazan, ¿no? ¿Vale? Exacto. A las 10 de la noche, esto de la puntualidad es así, ¿no? ¿Vosotros os gusta? ¿Era a las 10? El primer acorde, primera canción suena a las 10. Debería ser así, claro. Debería ser así. No, será así porque tenemos hora de finiquitar. Efectivamente, a las 12 o antes de las 12 hay que dejar de tocar, por aquello del sonido, el ruido y demás, ¿no? La entrada gratuita. El Pub La Cueva, ¿sabe dónde está? En la zona de los edificios mediterráneos, cerca del Pub Mediterráneo, que es un zona pub de Oliveros. Zona de Oliveros, bueno, pues ahí está el Pub La Cueva. Hay un segundo, esto es primicia, que me traen aquí para compartir con ustedes no solamente ese primer videoclip que hemos visto, el Faces, que es el primer corte de este álbum, sino que habéis hecho un segundo videoclip que lo vamos a ver aquí por vez primera. Exactamente. Para compartirlo con la gente que está en casa. Otra de las canciones, Going Down, que es el segundo de los 10 cortes de este trabajo. Pues, Eduardo, si eres tan amable, vamos a ello. Otro que hay debajo, otro, hay dos. Pues
Pregúntale a mi amigo Michel, que es el que sabe de qué va esto. Díselo de mi parte. Bueno, déjame ver un trocito del que hemos visto antes, hombre. A ver si es posible. Bueno, a ver si es posible poner otro y si no mañana ya se lo pongo yo y de paso les recuerdo el concierto del sábado. Por echar un poco la vista atrás, ya que sois un poco veteranos de guerra, en fin, no muy mayores, pero lleváis unos cuantos años haciendo música en Almería. Ha cambiado el panorama ya, ¿no? Desde hace unos años, quiero decir, hay más grupos, más calidad musical. ¿Tú cómo lo ves? Yo puedo hablar desde, al principio yo venía de provincia, ¿no? O sea, que la escena musical almeriense como en Tú vienes de la comarca de los Vélez, de María concretamente. Vélez Rubio. De Vélez Rubio, perdón. Pero que sí, el caso es que, bueno, ya desde allí pues, nos movemos por toda la provincia, se empieza a conocer grupos y tal. Y aquí la escena almeriense la conocí en 2010, empecé ya a meterme en el mundillo y sí que es verdad que hay una escena aquí que está por descubrir y que es una pena que no se mire tanto en la ciudad como incluso en la provincia como se debería. Claro. Siempre se suele mirar más fuera, pero que aquí tenemos productos de calidad. Apostar por música almeriense, ¿no? Sí. Que se está haciendo cositas muy interesantes. Sí, y pasan muy desapercibidas por ahí y sí que es verdad que hay mucha gente haciendo muchísimas cosas buenas. César, tú me has dicho el grupo Válvula, cuando estamos hablando del año 2011, me has dicho, sí, aproximadamente. 2010, en fin, más o menos la época que está diciendo ya, ¿no? Sí. Hace 7, 8 años aproximadamente, sí. ¿No? Que se han dado pasos importantes, se están haciendo cosas interesantes, ¿no? Hay competencia, hay grupos de todos los estilos, pero quiero decir que la música almeriense está quizá en su mejor momento. Sí, la verdad es lo que dice Jan, y a la hora, incluso antes, cuando me has comentado a veces de los grupos, la influencia o los estilos que teníamos y más o menos, y es que incluso de los mismos grupos que tenemos aquí hay un nivel que también se aprende de ellos. Yo escucho los grupos de aquí y digo, mira, esta gente cómo suena la guitarra, cómo suena bien la batería, estos temas. Claro. Hay bastante nivel, ¿eh? Mira, por ejemplo, ponemos un ejemplo. Hay un disco que lo presentan mañana en el auditorio. Esta banda creo que la conocéis. Sí, Nixon. A Nixon. Sí, son amiguetes. Son amigos, ¿no? Sí, prácticamente. Pues este grupo hace una música buenísima. Sí. Esto no hay que buscarlo fuera de Almería, ¿eh? Sí. No, y mucho menos. Y luego se busca. Sin embargo, lo tenemos aquí. Y está aquí, ¿no? Presentan ese disco. En fin, el otro día estuvieron aquí también, igual que estáis vosotros, hablando de la presentación de ese disco. Vosotros lo hacéis el sábado en el Paz La Cueva. No sé si hay algún bolo más, algún escenario más que podamos anunciar. Todavía no. Ahora mismo tenemos eso cerrado y bueno, imagino que caerán más fechas, pero por ahora está esto. El caso es que hay un nuevo grupo que se llama Solo Nadie. Por cierto, ¿se barajó algún otro? Cuando se le pone un nombre a un grupo musical, imagino que se barajan varios, ¿no? ¿O es el primero que aparece? Bueno, es que la historia de este grupo es un tanto curiosa. Esto nació para un concurso, el Rockin' Lay de 2015, y Juan Luis estaba solo y no tenía nadie.
De ahí Solo Nadie. Claro. Entonces, así un poco de rebote salió la banda y aquí estamos. Pero Porque cabe recordar que en ese concurso Rock League de hace 3 años, 2015, quedasteis en segundo lugar, ¿no? Sí, fue Bueno, una no está cosa nada ahí. mal, ¿no? Está bien, está bien. Aquello de que no había banda y surge Sí, banda de repente. y os quedáis segundos en el concurso. Bueno. Oye, mantenemos el contacto. Acabáis de llegar como esta formación. Lleváis tiempo, como acabamos de contar, en el mundo de la música, pero como Solo Nadie acabáis de llegar. Recuerdo, sábado 17, Paf La Cueva, 10 de la noche, presentación de este trabajo de Reset. Me dicen que sí. Oye, para despedir, fíjate, ha venido como anillo al dedo para despedir la entrevista. Y que el lanzamiento digital fue el 9 de marzo, para el que quiera meterse en las plataformas ¿Sí? digitales. ¿Qué plataforma se puede escuchar? Spotify, en iTunes se puede pillar el disco, Sí. en fin, en muchas, Vale. 50 o 60, o sea que... Y el directo, que es cuando realmente se escucha una banda, el sonido, la calidad que tiene. Esta es la canción que decía, el segundo corte, este videoclip, que en fin, la primera vez que se va a mostrar, se llama Going Down. Con esto despedimos a Jan y a César. Gracias por la visita, que vaya bien. Gracias a vosotros. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Segundo corte de este trabajo. Recuerdo, Solo Nadie, banda, grupo musical que presenta el sábado este primer trabajo, Reset, que lo han llamado. Vamos al Museo de Arte de Doña Paquita, Juan Domínguez. Se presenta otro de los ciclos, hemos hablado del ciclo Dulces Tardes Poéticas, un ciclo que tiene que ver con el arte pictórico, que se hace llamar obra invitada. No sabemos cuál es, eso es lo que queremos que nos cuente, sobre todo el director Juan Manuel Martín, que una tarde más, hoy por cierto por partida doble, nos va a atender. De nuevo contigo, adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, ya tenemos nueva obra invitada en el Museo de Doña Paquita y siempre que hay variación nos venimos aquí para hablar con el amigo Juan Manuel Martín y que nos hable un poquito precisamente de la nueva obra. Como decía, hoy se va a dar a conocer o se ha dado esta mañana a los medios de comunicación y esta tarde nos atiende amablemente aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Retrato de escritor es el título precisamente de esta obra y Cristóbal González Quesada es el autor de la misma. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es curiosa la historia de Cristóbal porque nació en Almería, en la provincia de Almería, no Anes concretamente, pero resulta que tengo entendido que parece ser que se marchó con un año a Granada y entonces todo el mundo a lo largo de su vida le ha conocido como el pintor granadino, ¿no? Sí, así es. Se fue con un añito nada más, siguiendo a la familia materna, porque su madre era de Granada, y bueno, y a partir de ahí siempre aparece en todos los textos, en todas las noticias, como un pintor granadino. De hecho, en casi todas las exposiciones nacionales en las que participó, que fueron muchas, siempre se decía de él que era pintor granadino Cristóbal. Por ahí nos había despistado a todos, hasta que descubrimos que era hermano de nuestro gran escultor Juan Cristóbal. Eso te iba a decir, que tan curioso eso como el hecho de que es hermano precisamente de uno de los escultores más importantes, cuyo nombre real y verdadero era Juan, pero luego adoptó el nombre de Juan Cristóbal, que yo no sé si fue un homenaje o al propio hermano. Pues no sé, algo tuvo que ver seguramente, porque a mí siempre me había despistado ese escoger el nombre de Juan Cristóbal, porque no teníamos conocimiento de Cristóbal, de su hermano, el pintor. Y cuando descubrimos, pues la verdad que sí debe haber algo ahí, algo de homenaje. Cristóbal González Quesada estuvo durante un tiempo pintando, además con muchísimo éxito entre la crítica y el público madrileño, y sin embargo muy pronto va a dejar de pintar, se va a dedicar sobre todo a la restauración. Tal vez por ahí pueda ser que a Juan Cristóbal le quisiese hacer un homenaje, o tal vez a su padre, pero sí, algo debe haber por ahí, algo familiar. Otro detalle importante es que la obra ha sido muy recientemente adquirida y tras la adquisición
ha sido cedida aquí al Museo Doña Paquita. Sí, de hecho, Francisco Salmerón, uno de los coleccionistas... Ha venido prácticamente de la subasta aquí. Sí, prácticamente así fue. Simplemente se le hizo una pequeña limpieza en el marco en una de las casas de aquí de Almería, y de ahí vino aquí al museo. O sea, no ha estado yo creo que ni un par de horitas en casa de nuestro amigo Paco Salmerón, que ha sido el coleccionista que, como siempre, en atención a los almerienses y a este museo, pues ha decidido dejar aquí esta obra durante un mes para que todo el mundo la disfrute y la conozca. Juan Manuel, es curioso porque he estado observando unos minutos y el título, ya lo he dicho al principio, Retrato de escritor, pero no veo cosas de escritor por ningún sitio. No, la verdad es que no. Hay muchos libros, o sea que, pero bueno, supongo que debe ser algún escritor famoso en su época, en esos años 20, que tanto movimiento hubo en el Madrid intelectual, porque Cristóbal, donde se afinca, a pesar de decirle artista granadino, se afincó muy joven en Madrid y es donde va a realizar toda su carrera prácticamente. Y yo supongo que debe ser algún artista, algún escritor de esa época. Estamos todavía intentando localizar fotografías de escritores de los años 20, si se pudiera asociar, por si pudiésemos saber quién era. En un principio entendimos mal el título y entendimos Retrato de escultor, y tiene cierto parentesco con Juan Cristóbal, con su hermano, pero claro, hasta que vimos que habíamos copiado mal el título. Era Retrato de escritor. Sí. Juan Manuel, que me parece que nos vamos a ir ahora juntos porque se inaugura una obra creo que es Adela Abad, me parece, en el museo, no en Doña Paquita donde estamos, sino en el Museo de Arte de Almería, en el espacio 2, y parece que te vas a tener a bien venirte para acá con nosotros para atendernos ahora. Hombre, sí, claro, no vamos a cambiar de espacio, pero vamos a seguir hablando de arte. Joaquín, pues como decía, la nueva obra invitada, ahí la tenemos precisamente, Retrato de escritor de Cristóbal González, y que nos ha comentado Juan Manuel Martín, que ahora, en la próxima conexión que nos dé, va a volver a estar con nosotros, pero en otro espacio distinto y con otra artista también distinta. ¿Qué pasa? Había dos presentaciones esta misma tarde, esta obra invitada, dentro de este ciclo, en el Museo de Arte de Doña Paquita, y en un ratito también en la exposición Adela Abad desde un cuarto propio en el espacio 2 del Museo de Arte de Almería, donde en un ratito vamos a dirigirnos. Gracias, Juan, por atendernos como siempre tan amablemente. El mundo del motor, de dos ruedas en este caso, aunque también hablaremos desde el 4 ruedas, aunque no se vea el coche. Yo luego le explico porque, en fin, eso es lo que pasa, es lo que estábamos comentando hace un momentito el invitado y un servidor, que al cabo del año, ¿cuántos personajes aparecerán por Almería de diferentes ámbitos de profesionales, ¿no? Así de incógnito, a pasar unos días, a hacer pruebas, a grabar esto, a grabar lo otro, a aprender a montar en moto, que es el caso, en fin, ahora se lo contaremos. Hace tiempo que no veíamos a Antonio Maeso. Yo creo que conocemos toda la historia, aquí la hemos contado un montón de veces, pero cabe recordar que este señor tuvo un accidente, la verdad que muy grave, 4 años de rehabilitación. Le costó mucho, sangre, sudor y lágrimas volver a subirse a una moto, pero lo hizo. El año pasado, 2017, volvió a la Isla de Man, donde tuvo aquel accidente, y con una moto eléctrica llegó a conseguir el 5º puesto. Esto para una persona que lo ha pasado muy mal, en una rehabilitación realmente dura, es todo un logro. Nos trae imágenes que vamos a compartir ahora con todos ustedes. Bienvenido, buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Algo de verte, tío. Gracias, igualmente. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Encantado con nuevos proyectos y, bueno, ilusionado. Como dices, después de un periodo malo, pues voy sacando poco a poco la esperanza, la ilusión, ¿no? Solamente tú lo sabes, que ha sido malo. Pues sí, eso mismo me preguntó cuando volví a Irlanda, a la Northwest 200, el famoso Steven Watson, el famoso presentador de allí de la BBC. Antonio, tú solo sabes lo que has pasado, pero cuéntanoslo. Claro. Y un poco le hice un breve resumen de lo que me ocurrió, pero sí. Pero yo, en fin, tú y yo hemos hablado un montón de veces prácticamente del accidente, antes del accidente, una vez del accidente, durante la rehabilitación. Te he visto venir aquí con la pierna prácticamente que no podías ni levantarla, prueba de rodilla, clavos, placas, llevas unos cuantos. Esos siguen ahí, pero bueno. ¿Ha pasado, por cierto, por algún detector cuando vas a un aeropuerto? Sí, por todo. Por todo. Ya todos me detectan. Todos me detestan. Pero la explicación que da que... Sí, la explicación es la misma, que llevo metalwork, les digo que llevo aquí trabajo de herrero en la pierna y abundante, por lo cual, claro, saltan todas. Tiene que pitar, pues, fíjate. Sí. Bueno, no sé si habíamos hablado de esta carrera, yo creo que sí habla contigo de esta carrera del año pasado, ¿no? Pero imágenes no sé si habíamos... Sí, imágenes no, porque me la han cedido a la organización hace muy poquito, hace una semana, y bueno, es muy bonita, estoy muy ilusionado con ellas porque es la primera vez que tengo imágenes oficiales del Tourist Trophy, ¿no? Después de haber participado 7 veces.
con una superbike eléctrica, una moto eléctrica que también, aunque no se pueda creer el personal, también le abres puño y también anda, ¿no? Sí, además, pues bueno, se puede ver en la imagen, se puede apreciar la velocidad. Es una moto que hace 240 km/h, así que bueno, pues no es especialmente lenta. No, ya lo creo. Si es posible, vamos viendo imágenes mientras que nos comentan. Recordar que este circuito, la Isla de Mango, es un circuito urbano, en fin, más o menos va por las calles de este 60 kilómetros de farolas, isla, de muros, claro. y bordillos, sí, lo convierten por eso mismo en pues quizás el circuito más espectacular sobre moto del planeta. Por acercar de nuevo el mundo de la moto eléctrica, en fin, diferencias hay, no sé si de potencia, de velocidad punta, pero quiero decir, una vez que te subes, mira, ahí te vemos, ¿no? Sí. Saliendo. Sí, ahí estoy tomando la salida del TD 2017. Eso fue, pues eso, como bien dice, 4 años después del accidente. Y sí, la diferencia entre esta moto, que así estéticamente parece más o menos igual a una de gasolina, es, pues, una básica es que no tiene cambio de marcha, es automática, podemos decir, lleva monomarcha, es una sola marcha. Otra que pesa mucho, esta moto pesa 300 kilos. Más que la de gasolina. Mucho más que la de gasolina, porque para dar una vuelta a ese circuito de la Isla de Man, como estamos viendo, a esas velocidades, hace falta una cantidad de energía tremenda. Esa cantidad de energía la proporciona un conjunto de baterías que pesan 100 y pico kilos, solo las baterías. Solo las baterías. Van desde donde se encontraría el tanque en una moto normal de gasolina hasta prácticamente la parte de abajo. Y bueno, y eso lo hace más pesada. Y luego la tercera característica es el sonido, que obviamente no lleva sonido. Claro. Para un piloto esto es complicado, ¿no? Claro, sí, para alguien que lleva como yo toda la vida metiendo con el ruido, metiendo marcha con el ruido. Claro. Pero es curioso porque hace que los sentidos se centren mucho más en la velocidad en sí. Digamos que se liberan de esa presión o de ese ruido ambiental de la moto que te persigue, ¿no? Parece que va contigo todo el rato chillando. Y pues te centras más en el silencio, y entonces cuando se crea el silencio la cabeza percibe realmente la velocidad tremenda a la que va. ¿Quizá mayor concentración, Antonio, si cabe? Concentración la misma, pero si acaso te permite más. Yo veo que me permite más concentrarme en la velocidad, en el paso por curva. Digamos que casi estoy oyendo el neumático, cómo está agarrando el asfalto. Y eso es algo que es inimaginable en la moto de gasolina, con el chillido constante de la moto a tope de revolución. O sea, es solamente dedicarse a frenar cuando hay que frenar y acelerar, que es sí. Escucha el silbido, lo más importante. El silbidito del motor y la cadena, pero no tiene nada que ver con la moto de gasolina. Velocidades en un circuito urbano, 240 como apuntaba, velocidad punta de una superbike eléctrica. Sí. ¿Qué autonomía tienen esas baterías, Antonio? Esta moto con 300 kilos, como digo, da una vuelta al TT, que son 60 kilómetros. Y está calculado para que des una vuelta y a los 3-4 kilómetros después, si siguiera, se paraba. Se para. ¿Algo de esto te pasó? No. ¿Viste la vuelta completa? O sea, la moto se paró, pero no era por las baterías, era por un problema electrónico. Vale. Se me paró terminando la vuelta y milagrosamente se puso en marcha. Porque yo no hice nada más que resetear los botones, pero perdí 1 minuto y pico parado a 3 kilómetros del final, en esta vuelta que estamos viendo. No hay imágenes de aquello, pero sucedió. Quedaste quinto en esta prueba que estamos viendo. Pues con todo y con eso quedé quinto. Estaba luchando incluso por las plazas de podium. Estupendo. Pero fue fantástico. Ese era tu regreso al circuito, de forma Ese era mi regreso oficial. 4 años después y bueno, ese fue mi mayor de los... Cuando pasaste por aquel tramo donde aquel bordillo te hizo caer y te destrozaste la rodilla, eso lo tienes, en fin, sabes perfectamente dónde está. Son 2 curvas antes de esto que estamos viendo ahora mismo. Esto se llama la milla de la montaña, porque es una milla recta en la que se alcanzan velocidades punta. Y nada, 2 curvas antes está la curva donde yo me... Pero quiero decir, cuando te acercabas a esa curva, que sabiendo dónde estaba perfectamente, ¿qué tal? ¿Qué pasa por la cabeza? Intenté no pensarlo. Pasar por ello lo más rápido posible, no pensarlo. Quizá dejé un poquito más de margen que lo que hubiese dejado en condiciones normales. Vale. Y bueno. Bueno, lo que está negociando con la Universidad de Nottingham, que es que, en fin, el equipo que tiene esta universidad, es competir este año, si es posible, ¿no? La verdad es que yo siempre pensé en terminar mi carrera deportiva con las motos eléctricas. Me gusta estar en la vanguardia tecnológica y si es en la moto, pues muchísimo mejor, ¿no? También son categorías menos estresantes. Y bueno, pues todo esto me animabas a hacerlo. Como bien sabes, no pude decidir cuándo retirarme porque tuve este accidente. Y ahora, pues a lo mejor sí que puedo, ¿no? Y entonces la Universidad de Nottingham me ha ofrecido hacer el Campeonato de Europa de motos eléctricas este verano, con opción a que si les da tiempo a tener una segunda moto, porque han tenido un problema con un accidente y les falta una moto de las 2 que tenía,
pues hacer también el Tourist Trophy. Así que bueno, pues... ¿Cuándo sería esto? Eso sería el Tourist Trophy en junio, primera semana de junio, y el campeonato de Moto E es a continuación durante el verano. Ahora que lo estamos viendo, este casco es el que llevabas en esa... Es exactamente, sí. Además podéis ver ahí con la pegatina amarilla, que lo están viendo los espectadores, pues de la verificación en el TT. Este de aquí, ¿no? Exactamente, y ese fue precisamente el modelo que llevé, porque bueno, hacía juego con los colores que habéis visto de la Universidad de Nottingham, el color plateado. Sí, señor. Guapo el casco, sí. Ya lo creo. Oye, por cierto, hablando de la Superbike eléctrica, de la vanguardia, como tú dices que siempre te gusta estar un poco en los años que llevas en el motociclismo, ¿llegará el día, el futuro de la MotoGP? En un momento dado, ¿se podrá correr con motos eléctricas? Sí, sin duda. Sí, antes de lo que creemos. Posiblemente, sí. Sí, porque de hecho, Dorna, que sabéis, la compañía española que lleva los derechos de MotoGP, ya se ha quedado con los derechos para hacer cualquier campeonato del mundo de motos eléctricas. Para empezar, lo que es un síntoma muy evidente de que los tiros van por ahí. Pero es que además este año ya han hecho una categoría que es como una especie de comparsa o entretenimiento de MotoGP, que se va a celebrar en los mismos circuitos al mismo tiempo para motos eléctricas. Han comprado un grupo de 30 motos y van a coger pilotos semi-retirados, pilotos que hayan estado en MotoGP hace poco y demás, y van a hacer una parrilla, un poco a modo de entretenimiento. De exhibición, pero con 30 motos eléctricas. Y esto es una especie de experimento que está haciendo Dorna, que estoy seguro que va a salir bien, porque tiene su espectacularidad, y eso para mí es el preámbulo de que en breve las motos estas estarán ahí. En las motos eléctricas, al igual que pasa con las motos de gasolina, por muy buenos mecánicos, muy buenos ingenieros, ¿se le puede sacar partido o al trabajar con baterías es igual para todos los pilotos? No, se le puede sacar partido, sí. Hay muchísimo campo y aunque los motores son más simples que el motor de gasolina, porque obviamente llevan mucho menos partes móviles, pues sí que tienen sus desafíos, ¿no? Y de hecho pues llevan su refrigeración por agua en la moto esta con la que yo he corrido. Esta moto en concreto que están viendo en las imágenes los espectadores, lleva un motor de tranvía. ¿Eso qué es? Un tranvía eléctrico, de los que vemos en las ciudades. Pues esta moto lleva un motor de un tranvía, de los que el tranvía lleva uno en cada rueda. Pues esta moto lleva uno de ellos. Qué barbaridad. Y eso es lo que lo propulsa. Ahora bien, el tranvía necesita, para gestionar la energía que consume, necesita un equipo electrónico que es del tamaño de una mesa. Pero en un tranvía no hay problemas para acoplar ese espacio. ¿En una moto? Pero en la moto no. Y ahí es donde viene el mayor desafío. La gente desconoce esto, ¿no? El hacer una miniaturización de ese equipo electrónico y que sea capaz de dar un montón de potencia. Y ahí es donde está el desafío. Y la verdad es que se queman muchos equipos electrónicos durante los entrenos y la moto se para y falla y vuelven a montar. Hasta que se consiga. Hasta que se consiga, pero es porque hay un desafío tecnológico. Bueno, acuérdense de estas palabras, el futuro de la MotoGP puede ser con motos eléctricas, ya lo veremos en los próximos años, ya lo creo que sí. Y yo espero verlo y por lo menos haber sido partícipe de estos preámbulos, ¿no? Y casi pionero, uno de los pioneros, ¿no?, en competir con moto eléctrica. Bueno, el primer piloto español en el año 2010 se hizo el primer campeonato del mundo de moto eléctrica y yo participé con el equipo Torque India en una sustitución en el que falló un piloto en el circuito de Albacete y me llamaron. Así que bueno, eso sí que quedará ahí para... Eso sí que es histórico. Para el resto. Bueno, vamos Eduardo, al circuito de Tabernas, al nuestro, al que tenemos aquí en Tabernas, porque eso es otra faceta de Antonio. Imparte cursos de pilotaje a toda aquella persona que quiera acercarse al mundo de las dos ruedas, evidentemente, y sin irse más lejos lo hace aquí. Bueno, por eso decía yo al principio que durante el año aparecen personajes en Almería que llegan así un poco en secretismo a hacer, bueno, sus cosas, ya sean el mundo del cine, el mundo de la música, en fin, y del mundo del motor, como yo le decía al principio. Por eso decía que no íbamos a hablar solamente de las dos ruedas, sino también de las cuatro ruedas de la Fórmula 1. Porque viene un señor muy en secreto, quería, bueno, pues conocer este circuito, quería montarse en una moto, aprender a conducir moto, porque imagino que ya tendría alguna base, alguna idea, evidentemente, y Antonio fue la persona que le dio este curso de pilotaje. Hay una voz en off del mismo que está relatando y detallando cómo fue esa historia, pero mejor, ya que lo tenemos aquí, Antonio, y ahora diremos quién es el personaje, ¿vale? Pues nada, ahí me veis. Cuéntame. Efectivamente, esas imágenes están grabadas desde mi moto, que utilizo como instructor, y ese personaje que tenéis ahí delante, que justo se da cuenta que llego a él y entonces me deja pasarle, pues para que yo ya empezar a enseñarle las trazadas. Pues efectivamente es un personaje muy especial porque es un campeón del mundo
De Fórmula 1. De Fórmula 1. Y bueno, pues no todos los días tiene uno la oportunidad de tratar con un personaje de ese nivel. Un tipo que acaba de renovar su contrato con Mercedes. Correcto. Para más señas. Sí. Y que se llama Lewis Hamilton. ¿Vale? Pues sí, sí. Este tío. Viene a Almería a pasar unos días y... Efectivamente. Y a subirse una moto. Sí. Quizá el piloto predominante en los últimos años en el Campeonato del Mundo en la Fórmula 1. Y además el que más seguimiento tiene a nivel mundial, pues si ves sus redes sociales, está el número 1 en cuanto a los pilotos de... ¿Y qué tal el tío? ¿Le gustó el curso y demás? Le gusta mucho, ahora tiene la inquietud de la moto. Y bueno, pues la verdad es que claro, para una persona que lleva la velocidad en la sangre y que lleva ya tantos años compitiendo y a ese nivel, pues le resultó fácil familiarizarse con muchos aspectos, ¿no?, de la conducción en circuito, que obviamente no le son para nada ajenos, ¿no? Y sin embargo, pues quizás aquellos más específicos del movimiento en la moto, de cómo se frena, de cómo se acelera, son los que, bueno, pues tenía que aprender, claro, ¿no? Y para eso estaba... Pero qué base tenía, ¿no? En fin, sí, base tenía, obviamente. ¿Se había subido alguna vez? Sí. Lo que pasa es que, bueno, las trazadas de un coche son diferentes a las de la moto. Y bueno, pues ahí es donde estaba un poco mi trabajo, en poder decirle cuáles eran las diferencias y qué veía yo cuando, en ese caso habéis visto que yo iba delante de él enseñándole la trazada, luego él pasó delante mía y yo le iba grabando y viendo, pues bueno, qué le podía decir respecto a lo que él hacía encima de la moto para poder mejorar, ¿no? Claro. Le pedí a Antonio esta mañana, digo, ¿hay alguna imagen en la que, para que la gente en casa, en fin, le puedo asegurar, fíjense de este señor, que no miente, que ese señor de negro subido a la moto era Lewis Hamilton? Lo que pasa que, claro, una de las premisas era esta, ¿no? Secretismo absoluto, no quería darse a conocer, ni que supiese nadie que estaba en Almería haciendo esto. Sí, absolutamente, no querían que nadie supiese nada y había un secretismo muy grande. De hecho, él vivía en el box, que estaba él solo, y allí entrábamos, cerramos la puerta, hablábamos de temas de la trazada, de no sé qué, y cuando salíamos ya con el casco puesto. Aquí, por ejemplo, se pueden ver la imagen, que aquí le estoy diciendo la posición del pie, cómo lo está poniendo en la moto. Y bueno, estaba además en uno de los boxes más alejados de donde estaba otro grupo de pilotos que había. Y efectivamente, pues habría secretismo, ¿no? Pero lo que pasa es que hace poco a mí me dijo, mira, no podemos decir nada de esto porque yo no sé Mercedes cómo va a reaccionar a que yo esté haciendo esto con la moto. Claro, también, pero como hace poco él ha sacado un vídeo oficial en su cuenta y demás, que ha estado con Carl Crutchlow, un piloto de MotoGP, haciendo unas tandas en California, pues bueno, yo entiendo que esto ha pasado Espero que tema no se moleste, en fin, tampoco no, en absoluto, no ningún ¿Qué tal problema. el tipo en la distancia corta cuando hablabas con él? Muy bien, Luis todo lo natural que puede ser una persona tan famosa, tan conocida y que obviamente vive rodeado de muchas personas que están todos los días intentando hablarle, intentando pedirle cosas. Claro, normal. Y bueno, dentro de eso la verdad es que a mí me trató muy bien, con mucha cordialidad, puso atención, sé que le gustó lo que le decía. ¿Te hizo caso? Porque sí, porque en los momentos en los que le decía cosas específicas que llamaban su atención, notabas que él, sí, mira esto que me está diciendo, tal. Y bueno, eso pues es gratificante porque ya te digo, es una persona que ya tiene un bagaje en sí muy especial, ¿no? En el mundo del motor. Una experiencia más, Antonio. En fin, sin duda. Conoces a muchos pilotos, ya muchos años en esto, pero en fin, conocer a uno de Fórmula 1, que es todo un campeón del mundo varias veces, es todo un referente de la Fórmula 1 actual, pues bueno, no está nada mal. Que seas tú el que más o menos le enseña a pilotar en un circuito almeriense, como es el de Tabernas, el amigo David, le mandamos un saludo. Sí. En fin, fantástico. Y un piloto almeriense, que al final, pues bueno, sigo defendiendo dentro de mi parcela, pues de dónde soy y lo que hacemos aquí. Así es, ya lo creo. Oye, cuando se confirme tu participación, pues si quieres claro que sí. lo contamos, ¿vale? Muy bien. Siempre un placer hablar contigo, Antonio. Igualmente. Gracias. Gracias. Nixon están mañana en el Auditorio Maestro Padilla para presentar este trabajo musical que han llamado Utopía. Una de las canciones se llama Gravitacional y este es el videoclip. Una pausa y enseguida de vuelta. Hasta ahora.